Tras la buena acogida de las 2 primeras temporadas de la docuserie Las nuevas fronteras de la comunicación, producidas por Marco, llega ahora la tercera temporada, Las marcas en busca de propósito. Hemos visto que el consumidor actual valora marcas con compromiso real frente al greenwashing. Desde esa perspectiva vamos a analizar las tendencias que están marcando el rumbo de la comunicación. Propósito, greenwashing, marketing de diversidad e inteligencia artificial. Estas son las nuevas fronteras de la comunicación protagonistas de esta tercera temporada. Vamos a verla. Tener objetivos de sostenibilidad es comprometerse con el medio ambiente y también con las futuras generaciones. Es analizar el impacto que tenemos a largo plazo, pero también implementar prácticas responsables. So Canva's main purpose and mission as a brand is to empower the world to design. Since the very beginning, when Mel and Cliff created the product, they thought, how can we create a product that everybody uses across the world, regardless of language, regardless of expertise? And little by little, we are getting to the point where most of the world has heard about Canva and are starting to use it for that purpose. And our mission is really, how can we get an easy flow of all these tools to empower people to design, be more productive, and design like a professional designer would at any stage of their career. The purpose of Engana drives us in innovation because it's inside of us, you know? Purpose is the way or the thing that leads us in a way that we think or we know that's the future-proofed way of doing business to respect people and the planet. The purpose is some kind of mindset we have, you know? It's lived on a daily basis. It's nothing we add on. It's something we live every day 24/7. Y hoy día en estos aspectos la reputación es tu carta de presentación. Si no si traes una mala reputación de el mundo muy pequeño con las redes sociales y todo se hace más visible. Y para nosotros es clave y es importante tener buena relación con las administraciones públicas y ser el reflejo de que somos gente seria, gente profesional y gente que cumplimos lo que prometimos. Bueno, nosotros al final nuestra estrategia de desarrollo de turismo evidentemente pasa por ese desarrollo y ese eje de sostenibilidad, pero sí que es verdad que hay ejemplos que marcan mucho y condicionan cómo funciona la economía de Finlandia. Es un país que el 99% de todos sus residuos se reciclan. Es un país que 15 años antes de lo que marca la Unión Europea es el área libre de carbono, en 2035. Al final lo que nos dice es que el compromiso por la sostenibilidad dentro del país ya era anterior a lo que estamos viviendo ahora. O sea, incluso antes de que tuviéramos el programa de sostenibilidad en Finlandia, el ADN del finlandés ya era sostenible. Pues la sostenibilidad para Amfebi es algo intrínseco, algo natural en el ciclo de vida del envase de vidrio. Es un envase natural, además es reciclable de manera infinita, sin perder calidad ni cantidad en el proceso. Esto permite que vuelva a convertirse de nuevo en envase, cerrando el ciclo, como lo hace la naturaleza, de forma que protege los recursos. Entonces esto nos permite además que nuestro envase sea un paradigma de la economía circular. Pero el envase de vidrio es más que reciclar. Tiene otras cualidades que lo hacen también sostenible. Una de ellas es que es reutilizable también de forma higiénica y segura. Por otro lado, se aplica el ecodiseño. Esto permite que tengamos envases más eficientes y más sostenibles. Y por último, todas las empresas asociadas a Amfebi, BA, OAI, Veralia, Vixa y Vidrala, están comprometidos con la descarbonización de nuestro sector. You can have an extraordinary economic growth and reduce your CO2 footprint at the same time. So it's always a kind of pioneer thing, what we are doing. And this is also something
that needs innovation at any time. Y lo que hemos aprendido durante todos los años que llevamos de trayectoria, sobre todo en el campo de la sostenibilidad y el campo de la responsabilidad social corporativa, que hemos implementado muchas mejoras, muchas innovaciones en todos estos campos que nos han permitido tener clientes contentos en la nave, donde ahorran dinero en costes operativos y donde también les sirve a ellos como imagen corporativa presentarse como una empresa que respeta el medio ambiente y que también da unas condiciones de trabajo a sus trabajadores inmejorables, ¿no? El envase de vidrio es más que un envase, es una herramienta estratégica para las marcas para crear una imagen sólida, crear confianza con el consumidor y además ser respetuoso con el medio ambiente, ser responsable. Al elegir envases de vidrio, las marcas están reforzando su compromiso con la calidad, con la seguridad alimentaria y con la sostenibilidad. So we make sure that the brand purpose is felt throughout the teams because everybody knows that our step 2 plan is why we do what we do every day. To the point where Melanie Perkins and Cliff Obrecht, the founders of Canva, they have given a third of their shares, so a third of the value of the company, to not-for-profits and to schooling. This is a very important fact because it keeps the team motivated. When you think about out of $3, $1 is going to NFTs, it gets everybody in check. That's one. And from the other end, everything that we build around the product, we always think, are people going to use this? Is it going to bring value? And is it a product that is genuinely helping the world to design? Entonces es importante que las empresas, dentro de su responsabilidad social, también empiecen a pronunciarse. Somos agentes políticos, somos agentes comunitarios, tenemos una obligación. Y esa obligación empieza por una política de transparencia. Ninguna decisión que se tome la empresa se puede tomar de forma unilateral. O sea, el primer paso es que el equipo conozca la estrategia, conozca lo que queremos hacer y crean en ello. También la industria genera empleo estable y de calidad a más de 3.100 personas, con un 97% de contratos indefinidos, que han logrado así una permanencia del empleo de más de 15 años. Esto estaría doblando la media nacional. Nosotros intentamos también inspirar a la gente que visita el país a través de cómo viven los locales dentro del país. Según la forma de vida de los finlandeses, por qué el país es el más feliz en cuanto a ese contacto con la naturaleza. Es un país que está muy poco poblado en el sentido y tiene como mucha más libertad, las saunas. Hay una serie de cosas que al final hacen que entiendas de alguna manera el por qué los finlandeses son felices. Bueno, yo creo que el turista cada vez pide más experiencia, ¿no? Y yo creo que la sostenibilidad en ese punto juega un papel fundamental, porque la sostenibilidad también trata de eso, de la aportación al medio local, a valorizar lo que tiene en el destino y esa coexistencia pacífica entre el turista y el residente. La ética, las ganas de hacer las cosas bien, las ganas de respetar el medio ambiente, de seguir unas normas que sean beneficiosas para todos, es lo que se está imponiendo, a diferencia de lo como era hace 20 años. Try to ask, what is your purpose? Just reflect yourself, and when you find your purpose, and you can focus on it, then everything comes from alone, nearly from alone. It's always hard work, but you know, there's the path. Bueno, pues ya hemos visto este primer capítulo, Marcas con propósito, y os voy a lanzar ya la primera pregunta. Ludi, me gustaría empezar contigo. ¿Qué peso crees que está adquiriendo la responsabilidad social corporativa en la comunicación de las marcas de cara a ganar credibilidad frente a sus clientes? Pues, Nico, me gusta más hablar de ESG o sostenibilidad, el concepto amplio de la palabra, no solo medioambiental, social, sino buen gobierno y transparencia. Y bueno, llevábamos unos años donde tenía muchísimo peso dentro de la comunicación y la estrategia de la compañía. A nivel europeo se creó una legislación para que las compañías siguieran una serie de reglamentos y normativas en ese sentido, pero en el último año, año y medio, estamos viendo un retroceso en la relevancia de las compañías, sobre todo las multinacionales americanas. E incluso
no solo de retroceso, sino también un poco denostar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en todos los ámbitos. Muchas gracias, Ludi. Javier, tú que eres el director del máster de comunicación y branding estratégico de CEU San Pablo. Desde el punto de vista yo creo que en España lo que vamos es un paso atrás respecto a lo que pasa afuera y realmente, desgraciadamente, la academia va muchas veces por detrás de lo que pasa en la sociedad hasta que conseguimos transmitirlo. Yo creo que sí hay un interés por el tema, pero creo que estamos cayendo desgraciadamente muy rápidamente en los manidos temas, entrar en los tópicos sobre qué se hace y qué no se hace. Creo que es un discurso que está sobre la mesa, creo que las empresas son conscientes de ella, pero efectivamente coincido con Luis en que muchas veces no estamos ni mucho menos a la altura de lo que realmente deberíamos estar haciendo ya. Y desde el punto de vista académico, Cristóbal, me gustaría saber tu opinión. Pues la RSC está en los planes de estudio desde hace décadas, o sea, no es algo nuevo. Nosotros la incorporamos, si no recuerdo mal, como en 2010. Y como ha dicho Ludi, es verdad que el término pues, ya se ha quedado un poco, incluso diría, anticuado y que estamos en ese mundo de la ESG que integra algo tan importante como es la gobernanza. Yo creo que también durante muchos años la RSC se vio como, desgraciadamente, pues como una herramienta de marketing, ¿no? De que había que cumplir una serie de hitos y de tics y realmente no había un compromiso auténtico y verdadero, cuando realmente hoy es imprescindible tener de verdad ese propósito, ese compromiso auténtico con el entorno, con la sociedad, con tus empleados, con todos los públicos. Eh, en los últimos años parece que habíamos mejorado mucho y también es verdad que ahora mismo llevamos también un par de años, sobre todo por cómo evoluciona el mundo, en el que se ha puesto en cuestión si todos estos compromisos deben ser necesarios ahora, deben mantenerse o hay que revisar. Yo, por supuesto, defiendo que hoy día no puede ser una organización creíble si no es responsable, si no tiene verdadero propósito. Pero también es verdad que estamos en un escenario de absoluta confusión, donde parece que se pervierten los valores, donde hay interés en cambiar las reglas del juego y donde parece que pues, ser sostenible pues, puede ser incluso cuestionado, cuando hace 5 o 10 años es que a nadie se le hubiera pasado por la cabeza que esto pudiera cuestionarse de ninguna forma. Hablando de empresas con propósito, Jessica, tú como directora de investigación de la Fundación Luca de Tena, más propósito que una fundación, ¿verdad? Exacto, yo creo que tenemos que avanzar en el propósito y en los valores de las empresas, ¿no? Creo que el siguiente paso no es que, por ejemplo, coloquemos al propósito, a los valores dentro del departamento de comunicación, sino que esto sea transversal en toda la empresa, ¿no? Una empresa que realmente no introduce esos valores, ese propósito, esa forma de ser en todos los departamentos, no lo está haciendo bien, no se lo está creyendo de verdad, no lo está poniendo en el ADN. Y eso se va a notar rápidamente porque cuando algo no es de verdad, pues los consumidores con toda la tecnología que hay, mucho más informados, lo notan, ¿no? Entonces yo creo que tienes que realmente creer en algo. Nosotros desde la fundación te aseguro que hay empresas y organismos que nos apoyan y sabemos que lo hacen porque tienen ese propósito y quieren que eso sea una forma de trascender de la empresa en la sociedad. Yo creo que lo que, más allá de pegatinas que te pones para parecer mejor y para ganar reputacionalmente, etcétera, lo que estábamos planteando desde hacía bastantes años ya era un revisionismo del capitalismo. En realidad, pues el capitalismo hablaba de ganar dinero prácticamente sin límites y dejar que el mercado lo repartiese después, ¿no? El dinero que habías generado, un poco Escuela de Chicago, etcétera, y toda la idea de la RSC, pues a lo que apuntaba era, oye, no vale todo, tienes que plantearte unos límites, tienes que plantearte que lo que no es sostenible efectivamente no se sostiene, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Parece muy obvio. Pero cuando ya nos parecía bastante obvio, pues ha venido alguien y le daba una patada al péndulo. Entonces esa patada enorme al péndulo que ha venido de parte de una revisión, si quieres, populista de la política y sobre todo de una revisión acientífica o anticientífica de lo que ocurre, ¿no? de lo que le ocurre al planeta, de lo que le ocurre a las relaciones laborales, etcétera, pues viene de parte de una tendencia que posiblemente las redes sociales han tenido mucho que ver, ¿no? O sea, que se han convertido, si quieres,
un factor que ya no es para que nos comuniquemos entre nosotros, es más para, en muchos sentidos, envenenar la comunicación, ¿no? Y que tenemos que salir de esa dinámica. ¿Y cómo ponemos ese orden? Pues yo creo que Donald Trump efectivamente ha destabilizado a muchos de nuestros clientes en Marco y yo creo en general con todas las agencias con el frenazo que ha supuesto en temas de ESG o Corporate Social Responsibility. Parece que los soft values que tenían un auge imparable de repente pues se ven políticamente parados, ¿no? Sin embargo, si nos dirigimos al survey, al research que está al origen de nuestro docuserie Las nuevas fronteras de la comunicación, vemos que es imparable a nivel del consumidor. Es decir, el consumidor desde hace tiempo y cada vez que hacemos nuestra investigación vemos que sigue avanzando más y más la demanda por parte de los consumidores acerca de las marcas. Ya no quieren solo que sean marcas sexys, quieren saber si son marcas responsables. Es decir, quieren saber quién es la empresa detrás de las marcas y que tratan bien a sus empleados, que respetan el medio ambiente. Todos los corporate soft values hoy por hoy juegan su papel en la decisión de compra. Es más, en la última edición de nuestra investigación de Marco, vemos que hay igualdad de precio, el 80% en general en los 15 países, algún país más que otro, pero un promedio de 80% de los consumidores que realmente opta para una marca responsable. Ahora, ¿qué se penaliza? Y eso lo veremos en otro episodio más adelante, es el greenwashing. Es decir, walk the talk. No pretendes hacer cosas que en realidad no lo son, porque se pincha el globo y es contraproducente. Pero hablaremos de esto más adelante. Ahora que has dicho lo de que los consumidores valoran cada vez más marcas comprometidas, ¿no? Claro, ¿cómo trabajamos eso desde la comunicación? ¿Cómo creéis que hay que trabajar eso desde la comunicación sabiendo que el consumidor penaliza efectivamente, pero que también está dispuesto a pagar más si una marca es comprometida de verdad? Me decía la directora de comunicación y relaciones institucionales de una empresa de delivery que son los únicos que cumplen la ley y pagan a los riders. em, que la gente sí se le llena la boca del propósito, del cuidado de los empleados, pero luego la realidad, y muchos de estos jóvenes a lo mejor han sido riders o lo van a ser para trabajar, y sin embargo luego piden las ofertas en cualquier empresa de delivery. El precio, el más barato, acaba siendo el que se consume. Y ella me decía, estaba muy frustrada, porque una cosa es lo que se declara y otra es muchas veces lo que se hace. Estoy más de acuerdo con lo que aportaba Jessica. La empresa se lo tiene que creer, es un tema de educación. Ahora mismo tenemos generaciones que en cuanto le subes 2 céntimos se van a ir a Shen porque les interesa, pero yo creo que en el fondo lo que se trata es de ir educando, de ir creando ese fermento que quede ahí. Si hace 15 años, 20 años no se trataba de eso, ahora lo tenemos sobre la mesa, estoy seguro que la idea es que eso vaya calando en la sociedad para que sea exigible en los próximos años. Porque si tenemos que caer en que toda la exigencia sea legislativa, mal vamos. No nos olvidemos que son los mejores embajadores de las marcas. Empleados contentos, clientes satisfechos, que van a hablar bien y que van a utilizar todos los canales, también las redes sociales, que son fundamentales para trasladar un mensaje que es mucho más creíble. Por supuesto que el mensaje corporativo tradicional. Jessica, tú decías que las marcas se lo tienen que creer, ¿no? Se lo tienen que creer de verdad. Y de hecho hay muchas que están apostando más por la calidad y por creérselo de verdad y no tanto en comunicarlo, ¿no? A veces. ¿Cómo se consigue ese balance de, oye, vale, pero lo comunico? Cuando una marca se lo cree, cuando una marca lo hace bien, cuando una marca eh, deja que su producto o su servicio hable por ella, muchas veces es el boca a boca lo que funciona, ¿no? Yo he conocido marcas muy pequeñas que la relación calidad-precio, tú hubieras dicho, oye, me parece muy alta el precio para lo que me va a dar, aunque la calidad sea buena, y sin embargo hay gente que opta por ellas porque realmente cree en esa marca o porque sus acciones o su forma de trabajar está bien hecha, ¿no? Bueno, luego hablaremos de greenwashing, pero sigue pasando que hay marcas que se suman a temas que son mainstream o temas que son socialmente preocupaciones de los ciudadanos, bueno, para conseguir visibilidad y que además encima en este caso reciben premios. Bueno, pues muchas gracias
a todos por vuestras opiniones y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, que es Greenwashing.